Bien, pues eso, muchas gracias por la asistencia. Me presento rápidamente. Yo soy Federico Malpica, soy el director del Instituto Scalai, que coorganizamos esto con nuestros colegas de Cookiebox. Instituto Scalai es una organización internacional que nos dedicamos básicamente a la investigación y desarrollo, pero también al acompañamiento de instituciones educativas y sobre todo nuestra línea de investigación y desarrollo son aplicaciones, metodologías, proyectos para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje y también los procesos organizativos que permitan la transformación educativa de las instituciones. En mi caso, bueno, soy mexicano, llevo ya 21 años viviendo en Barcelona y bueno, tengo un doctorado en educación y esa es mi especialidad, es en calidad y procesos de innovación educativa. Y bueno, pues con mucho gusto de estar aquí el día de hoy y poder compartir con todos y con todas pues estos temas que tienen que ver con la educación y cómo superar las barreras de distanciamiento que se nos han presentado últimamente. Así que, bueno, está conmigo también Oscar García Paniella de Cookiebox, no sé, y bueno, y también Andrea Boffi, no sé si Oscar te quieres presentar y luego presenta también a Andrea. Adelante, por favor. Perfecto. Gracias, Federico. Bueno, yo soy Óscar García de Cookiebox. Tengo también un poquito mi sombrerito académico. Cursé hace ya unos cuantos años, 15 años, 15, 16 años, un doctorado en realidad virtual y simulación, que después complementé pues, con un postdoc en gamificación y en juegos aplicados Serious Games, por supuesto también en ámbito educativo. Y ahora mismo pues, estoy con la dirección académica de la Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas de la Universidad de Barcelona, con la dirección del máster en gamificación y narrativa transmedia de IEBS, Escuela de Emprendedores, y también en Cookiebox, que es mi empresa, junto a mis colegas y socios y socias, donde nos dedicamos pues, a la consultoría en gamificación. Nos acompaña esta tarde también Andrea Boffi, que es una persona pues, con mucho talento, con mucha pasión, con mucha energía, con muchas ganas, que hace unos meses que colabora con nosotros y que es un poquito el artífice de muchas de las sesiones que hemos hecho últimamente, ayudándonos desde la sombra, pero especialmente de la de hoy, porque la de hoy fue una idea suya. Así que, Andrea, cuando tú quieras. Hola, gracias, Oscar. Bueno, buenas tardes a todos. Soy Andrea Buffy y actualmente becaria también en Cookiebox. En primer lugar, bueno, daros las gracias también a todos y todas los que estáis aquí presentes. Y me gustaría explicaros un poco cómo surgió la idea de esta mesa redonda, dado que es algo distinta a las anteriores, y es que tiene la particularidad de que los ponentes y expertos van a ser estudiantes universitarios. Como ya sabréis, Educación sin Distancias es un proyecto con un largo recorrido ya, y personalmente yo lo conocí en octubre del año pasado cuando me incorporé a Cookiebox. Actualmente yo estoy en mi último año de pedagogía en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y dentro del marco de mis prácticas universitarias, pues me pedían realizar algún tipo de intervención junto con mi organización. Así que yo vi la oportunidad perfecta con Educación sin Distancias y pensé pues que sería interesante, ¿por qué no?, dar la oportunidad a jóvenes estudiantes del mundo de la educación, como yo, y de alguna manera con esto pretendía y pretendo dar valor tanto al talento joven como a la que será nuestra profesión. Estoy segura pues, de que todas las ponentes de hoy tienen sin duda vocación para la mejora constructiva de la educación y también sé que van a aportar sus conocimientos y reflexiones. Importante, no solo como profesionales de la educación, sino también como testimonios y supervivientes, entre comillas, de una educación en pandemia y pospandemia que han vivido y experimentado a lo largo de todo este último año en el ámbito de la universidad. Así que nada, para finalizar, dar gracias tanto a Federico como a Óscar por dejarme aportar mi granito de arena en este proyecto
Y nada, que espero que sea enriquecedor y productivo para todos y sobre todo que lo disfrutéis. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Andrea. Federico, si quieres un poquito iniciar, ¿no? con el tema de la explicación de la sesión y los ejes y demás. Claro, adelante, sí, sí. Voy a compartir mi pantalla y así les explico un poco un marco del trabajo que hemos hecho con esto de la educación sin distancias, dónde viene. Entonces, bueno, os explico rápidamente y luego ya pasamos a la dinámica de cómo vamos a hacer esta mesa redonda. Em, Esto surgió, digamos, hace más de un año, cuando, bueno, se nos vino toda esta emergencia sanitaria y, bueno, estábamos en casa, no podíamos hacer nada para evitarlo, pero sí podíamos hacer algo y decidir cómo queríamos reaccionar y cómo queríamos vivir todo este proceso. Así que, digamos, hablando con amigos, con colegas, como es Oscar, pues decidimos organizar un evento online, en este caso, sobre lo que nos estaba pasando y a ver si podíamos llegar a determinar algunos criterios de calidad para una educación que rebasara este distanciamiento físico y por tanto que siguiera siendo una educación sin distancias, digamos, ¿no? Y de aquí viene un poco el nombre. Y entonces decidimos hacer pues un evento de co-creación de lo que es esta nueva escuela post-pandemia, que ya nos vendrá y nos está viniendo conforme esto se vaya pasando, ¿no? Y bueno, básicamente decidimos reflexionar sobre 5 ejes, que hoy también vamos a hablar de eso, sobre el eje de motivación, autorregulación y autonomía en el aprendizaje, que se requiere siempre, pero cuando hay un distanciamiento físico, pues aún más, ¿no? Cómo se autorregula cada estudiante, cómo aprende de manera autónoma, cómo se motiva o cómo se genera esa motivación en ellos. Toda la parte de evaluación, que también pues es uno de los caballos de batalla actualmente a nivel mundial, ¿no? Pero en un tema de distanciamiento físico, cómo muta, cómo evoluciona esa evaluación para seguir siendo una herramienta que pueda producir aprendizaje. La parte de organización escolar, sobre todo ante las obligaciones de distanciamiento físico, cómo reorganizar un centro educativo, una escuela, una universidad para que pueda dar o seguir dando ese servicio educativo. El apoyo socioemocional en los procesos de enseñanza-aprendizaje, que lo mismo, siempre ha sido muy importante, pero en un momento de aislamiento, digamos, ¿no? Tanto de alumnos, docentes, padres de familia, padres y madres de familia, pues obviamente aún más, digamos, ¿no? Entonces, cómo ofrecer ese apoyo emocional, cómo recibir ese apoyo emocional, etcétera. Y finalmente, la parte de regulación y coordinación del trabajo en casa y la comunidad, o sea, cuál es el nuevo rol que juegan otros actores que, bueno, siempre han estado un poco en segundo plano, pero que precisamente ahora con la pandemia, pues ya son más protagonistas, ¿no? Como pueden ser en la escuela, pues las familias, en la universidad, pues otros agentes sociales y laborales, y cuáles son esos roles que pueden jugar para el desarrollo, digamos, de la formación, ¿no? Y bueno, pues este fue el punto de partida y entonces pues nos reunimos un día de junio a reflexionar 30 personas dedicadas a la educación de diferentes países durante 4 horas y fuimos capaces de llegar a algunos acuerdos interesantes. Entonces, bueno, no sé, Oscar, si nos quieres explicar un poco esta dinámica, cómo fue posible que en 4 horas pudiéramos llegar a conclusiones que luego pues pudimos incluso publicar y estamos compartiendo pues como es el día de hoy, ¿no? Gracias, Federico. Bueno, hicimos una co-creación, hicimos un taller de diseño participativo, pasamos por una serie de fases, bebimos de las aguas de un proyecto de investigación muy interesante, ese logo que podéis ver a la izquierda, Learning to Change Learning. Jam Today fue un proyecto de 3 años de duración financiado por la Comunidad Económica Europea que sentó las bases de lo que pueden ser los talleres de co-creación. En Cookiebox tenemos un formato, un poquito el de base para este taller, Shape Up, y gracias a Shape Up y un poquito pues a la calendarización de las actividades, a la secuencia de estas, al trabajo en grupo, en habitaciones, a esa pauta también con personas que íbamos pues dinamizando, pasando por las habitaciones y demás, bueno, pues se pudo, digamos, hacer un nivel de networking muy elevado a la par que documentar todo lo que se estaba de alguna manera trabajando, pensando, hablando y terminando el taller, pues
ya teníamos incluso todo escrito, podríamos decir, ¿no? Esta experiencia gamificada donde además se trabajaron muchas herramientas, algunas de ellas resultaron novedosas para los asistentes, pues generó un output, una salida concreta, ¿no? Y este fue pues un poquito el embrión. Esto un poco pues demostró claramente que muchas de las actividades que hacemos en presencial se pueden versionar en virtual y que funcionan adecuadamente si participamos, si co-creamos y si las actividades pues se diseñan ad hoc. Genial, muchas gracias, Oscar. Y bueno, pues a partir de, o a raíz, digamos, de este primer encuentro, pues la idea era seguir avanzando, ¿no? Y lo que hicimos fue, por un lado, publicar un documento, bueno, elaboramos y publicamos un documento con las conclusiones de todo este ejercicio de co-creación, donde pues se ofrecen algunos criterios de calidad para una educación sin distancias, que está resultando muy útil, es lo que nos han dicho, muy útil para la reflexión, tanto a nivel de la universidad, como sobre todo a nivel de colegios, tanto cuerpos docentes, equipos directivos, que han utilizado este documento pues, para poder hacer una reflexión en su institución educativa. Toda esta información, bueno, creamos una página web que se llama educacionsindistancias.org, donde está toda esta información, donde este documento se puede descargar de manera gratuita. Y bueno, pues este fue como un primer output de la iniciativa. Hemos ido haciendo pues algunas infografías como esto, digamos ahí dentro de ese documento se encuentran una serie de recomendaciones, aquí pues hay una pequeña síntesis, ¿no? de esas recomendaciones que tienen que ver algunas con la programación de clases, que obviamente lo que se ha visto es no intentar reproducir lo que se hacía presencialmente, sino plantear nuevas secuencias didácticas, priorizar contenidos del currículum, etcétera, ¿no? Luego, la conducción del aprendizaje, pues obviamente potenciar las metodologías activas, donde hay una alta participación del alumnado, que esté muy contextualizado en la vida y en el contexto local también, y bueno, eso permite mantener la motivación de los estudiantes. Y luego, pues la evaluación, ¿no? Cuidarla, hacer una evaluación ya no tiene sentido la que se hacía tradicionalmente y hay que cuidar sobre todo la parte individual del aprendizaje de cada alumno, de cada alumna, y por tanto darse tiempo para hacer feedback inmediato y otras estrategias, digamos, como el contrato didáctico, los portafolios y digitales, etcétera, ¿no? De tal manera que sea más continua, más formativa, más transversal, ¿no? Y luego, pues todo el desarrollo profesional también, ¿no? Se requiere tiempo, espacio, soporte para que los profesionales sigan colaborando, sigan aprendiendo unos de otros. La reorganización escolar, digamos, ¿no? Una nueva organización que incentive y que ayude a los docentes a que puedan participar, que puedan trabajar en grupo, que puedan desarrollar una docencia más colectiva. Y bueno, pues el rol de las familias que requieren sobre todo orientaciones sencillas, que puedan ayudar también y apoyar tanto en la parte socioemocional como también en el propio proceso de enseñanza-aprendizaje y bueno, la gestión emocional del alumnado también. Decíamos que esto no puede quedar en manos de un tutor, sino que todo docente es tutor y todo docente debería de tener, y sobre todo en esta situación en la que estamos, invertir parte de su tiempo de la docencia para pues, cuidar y gestionar, digamos, las emociones de sus estudiantes y que eso es parte de su labor, ¿no? Bueno, un poquito ese es el resumen. Ahí lo encuentran, digamos, todo el documento, si alguien está interesado en educacionsindistancias.org. Y a partir de aquí, pues esto es solo el principio. Ahora estamos, digamos, en un periodo de publicación también. Hemos publicado algún paper académico también de toda esta iniciativa. Estamos en divulgación a través de estas mesas redondas. Queremos ver si podemos formar un observatorio permanente, ¿no? Que nos ayude a ir, bueno, pues, haciendo evolucionar y actualizando estos criterios de calidad de la educación sin distancias. Y, ¿por qué no? Pues ir trabajando una comunidad personal de aprendizaje, ¿no? Que esto forme parte ya digamos, de encuentros periódicos que podamos tener diferentes profesionales de la educación que nos interesa seguir reflexionando sobre esto. Y ya les digo que en estas mesas redondas que hemos ido organizando este curso escolar, pues hemos tenido ya varios colegas que van repitiendo, ¿no? Y por tanto yo creo que poco a poco va siendo el embrión de esta comunidad profesional de aprendizaje que estamos generando y que hoy pues tiene un siguiente capítulo. Así que bueno, espero que sea muy productivo, que nos llevemos cosas interesantes el día de hoy. Y nada, muchas gracias y vamos con la dinámica y bueno, los dejo en manos de Oscar que nos va a explicar cómo va. Adelante, Oscar.
Perdonad porque me he puesto a hablar en fin, con el mute, ¿no? Así que estaba yo muy dicharachero hablando para mí mismo. Bueno, lo que comentaba es que teníamos a personas de varios lugares de México, ¿vale? Tenemos a personas de Cancún, de Tlaxcala, tenemos a personas que nos decían aquí, bueno, en fin, más de Cancún, incluso más de una persona, El Salvador, Chile, España, bueno, en fin, un montón de sitios. Así que bienvenidos y bienvenidas. Como siempre, da muchísimo gusto que podamos compartir un idioma, que nos entendamos todos y todas y que a partir de aquí, con esta diversidad y frescura, sumemos desde tantísimos lugares. Y dicho esto, vamos un poquito con la dinámica. Tenemos a unas invitadas e invitado de excepción, por supuesto, además de las personas que estáis asistiendo. Tenemos a 4 personas que son Carla Sánchez Somoza, estudiante de Pedagogía en la Universidad Autónoma de Barcelona, que viene desde España. Bienvenida, Carla. Tenemos a Maite García, también estudiante de Pedagogía desde la UB, desde la Universidad de Barcelona. Nos dice ahora hola Maite, bienvenida también. Tenemos a Víctor García Márquez, que viene desde México, ¿vale? Buenas tardes en España, buenos días, podríamos decir, en México. Y tenemos también a María Alejandra Navarro, que también es estudiante de Pedagogía. Hola, María Alejandra, desde México, ¿vale? Así que son un poquito nuestros 4 invitados e invitadas de excepción, un poquito de la mesa redonda, nuestros ponentes. Y luego estamos todo el resto de personas, ¿no? que vamos a estar un poquito pues, con las preguntas y demás. Entonces, la manera en la que vamos a trabajar, los que habéis asistido ya a alguna de las mesas, ya sabéis un poco cómo funciona, es que nos gusta jugar un poquito y entonces lanzamos las preguntas votando. Para lanzar las preguntas votando, yo lo que hago es que comparto las preguntas posibles y entonces entre todos los asistentes votáis literalmente mediante un enlace que os voy a pasar ahora por el chat cuál es la pregunta que queréis que les hagamos, cuál es la pregunta que queréis que le hagamos a Carla, a Maite, a Víctor y a María Alejandra, ¿vale? Y de esa votación saldrá la pregunta que ellos nos van a responder de una manera también singular y peculiar, porque primero nos van a tener que responder con una imagen. La imagen va a ser un meme, que ya sabéis que son los refranes del siglo XXI, ¿vale? Por lo tanto, van a tener que escoger una imagen, la que más les resuene a la hora de responder, y entonces luego, evidentemente, acompañarán la imagen, pues, en fin, de lo que convenga, ¿no? De lo que quieran añadir al respecto de esa pregunta, ¿vale? Así que si os parece, pues lo vamos a hacer un poquito así, ¿vale? Por lo tanto, pues a este proceso de votación, etcétera, etcétera, pues lo que tengo que hacer es compartiros precisamente el enlace que os estaba diciendo pues hace un momentito, ¿vale? El enlace es el siguiente. Si me dais un segundito, voy a intentar generarlo perfecto, así, sin necesidad de ningún código. Lo voy a lanzar al chat. ¿Vale? También tenemos a Jorge de Guatemala. Hola, Jorge. Gracias por estar aquí. Enlace de votación. Lanzo al chat. Ya lo tenéis en el chat. Lo que tenéis que hacer es pulsáis en ese enlace y entonces en el momento en que yo active la presentación os van a aparecer unas preguntas. Entonces tendréis que escoger la pregunta que os gusta más y sobre todo bajad abajo y le dais al botón de confirmar de enviar, porque si no, aunque escojáis pregunta, no se activa. ¿Vale? Entonces, vamos a ver las preguntas. Voy a activar la presentación. Veo que ya hay gente que está votando, ¿vale? Lo que hago es que yo, bueno, escondo los resultados, ¿vale? Estoy escondiendo un poquito los resultados porque así es más divertido, ¿vale? Si los escondo, no sabemos un poquito lo que estáis votando. Lo que sí que vemos es que 4 personas ya votaron. ¿Qué pregunta quieres que contesten los ponentes? Y tenemos aquí varias preguntas, ¿vale? Dame recursos y herramientas para la autorregulación en el aprendizaje. Yo te daré puntos suspensivos. El mayor reto para conseguir una educación sin distancias motivadora y de calidad es puntos suspensivos. El mayor problema para la colaboración entre iguales es puntos suspensivos. Segunda fila, segunda línea. Conseguir una coevaluación con evidencias del proceso y el producto del aprendizaje es responsabilidad de puntos suspensivos. Traducir los horarios presenciales a un entorno online es como en 2021 la innovación para la organización escolar debería ser, al hacer un seguimiento de los estados emocionales de todos los alumnos conseguimos
El autoconocimiento para la gestión emocional es, al poner en valor y fortalecer el espíritu educativo de la familia, obtenemos promover actividades conjuntas para las familias es un medio para, o más bien un fin para, y ya tenemos a 10 personas que habéis votado de 35 participantes, que si nos quitamos un poco Federico, yo, Andrea también puede votar, claro que sí, si quiere, tenemos también los 4, digamos, invitados que no tenéis que votar, pues todavía me queda mucha gente para votar, ¿vale? Deberíamos de votar al menos 25, estamos en la mitad y ya me sale que habéis votado 13, ¿vale? Recuerdo muy rápido, le damos al chat, vamos a ver estas preguntas, pulsaremos sobre lo que nos apetece preguntar y luego sobre todo confirmaremos, porque si no confirmáis con el botoncito que tenéis abajo, no estáis enviando la pregunta, ¿vale? Van 16, a ver si podemos llegar a 20. Venga, va. 16, 17, ya van 17. Hay que pensárselo, hay muchas preguntas, pero aún habrá tiempo para hacer más. Mientras tanto, Víctor, Carla, Maite, María Alejandra, bueno, pues iros preparando, porque ahora nos vais a tener que responder, ¿vale? Y acordaos, primero os enseñaré una imagen. Bueno, ya tenemos 18, venga, va, un par más se nos animan, ya tengo 20, ya conseguí 20, y si seguís votando, pues oye, genial. Vamos a ver los resultados. Bueno, parece que los resultados arrojan una mayoría de un 25%, es decir, 5 de esas 20 personas decidieron que la pregunta que le quieren hacer, por lo tanto, pura democracia, ganó la segunda pregunta del primer renglón, es decir, la del medio de arriba, que estáis viendo, ¿vale? Y esa pregunta, invitados, invitadas nuestras, es: el mayor reto para conseguir una educación sin distancias, motivadora y de calidad es... Repito, el mayor reto para conseguir una educación sin distancias, motivadora y de calidad es... Y vais a tener que responder primero seleccionando entre una de las imágenes que estáis viendo ahora. Uno de los memes que estáis viendo ahora. Por lo tanto, Carla, Maite, María Alejandra, Víctor, seleccionad por favor uno de esos memes que es el que os resuene más, ¿vale? El que os cuadre más, el que os apetezca más para acompañar un poquito pues vuestro argumento, ¿eh? Repito la pregunta, ¿el mayor reto para conseguir una educación sin distancias, motivadora y de calidad es? ¿Quién habla? ¿Quién empieza? Vale, creo que yo. Muy bien, vamos allá. Vale, bueno, antes que nada quisiera agradecerle a la UP y a este foro por darme la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, yo escogí la primera, que es el hundimiento del Titanic. Creo que, bueno, voy a ser un poco específica dentro de mi país, en México, cuál es el mayor reto que tenemos con esta situación, con esta educación a distancia, de forma remota, de emergencia, porque no estábamos preparados. Y voy a empezar por ahí. Creo que escogí esta imagen porque finalmente fue una situación en la cual se nos presentó sin estar preparados. No estábamos preparados en absoluto, ni nosotros como alumnos, ni nosotros como docentes, en poder tener una educación a distancia, una educación remota de emergencia. Entonces, pues bueno, el principal reto, yo creo que en México, yo voy a mencionar unos 3 principales retos, ¿vale? Que el primero es que en casa no se tiene la tecnología que se tiene que tener. Nos ha tocado que se nos cae el sistema, se nos cae la red, se nos cae el internet y por lo tanto ese es un tema. Por otro lado, la casa no es la escuela. Por lo tanto, nosotros no tenemos esta seguridad de nosotros tener pues la educación presencial con el profesor, el 1 a 1, ese es un tema que nos ha costado. Y por lo tanto, en casa no se tienen maestros. Tenemos a papás que nos han ayudado y que les agradecemos de forma muy especial
en estos momentos, pero pues la situación es así. No tenemos a maestros dentro de la casa, en donde a lo mejor nosotros como universitarios ya tenemos esta autogestión y ya nos podemos autogestionar nosotros, pero cuando hablamos de educación básica, la verdad es que esto es un gran reto. Entonces, creo que la calidad, cómo buscamos la calidad en esta situación es súper compleja porque finalmente tenemos estos retos. Pero creo que pues formando a nuestros docentes es la mejor manera para poder buscar la calidad, en donde se formen a los docentes desde la parte de cómo llevar toda la parte tecnológica. Ahorita está pues en un auge muy alto el coaching digital, que estos coach nos ayudan pues justo a poder manejar la tecnología. Pero creo que es importante formar a los docentes desde esa parte de cómo usar un recurso hasta seguir actualizándonos en contenidos. Y por último, pues creo que también el tener pues esta situación emocional y el ayudarnos uno a uno y tener como esta necesidad de poder estar con nuestros alumnos y pues estar al pendiente de ellos. Creo que ahorita en esta situación la calidad es súper importante, pero llegar a todas las personas en mi país es más importante que tener la calidad, porque no tenemos las herramientas suficientes para lograr ello, por la tecnología y por los recursos que estamos manejando. Perfecto, María Alejandra, muchísimas gracias por tu participación, un poquito por esos 3 grandes razonamientos que has dado, e interesantísimo que lo conectes con tu realidad pues nacional, regional, local. ¿Quién continúa? Víctor, Carla, Yo, Maite. si queréis, yo, sí. ¿Se me Venga, oye? Maite, ¿cuál es tu meme? Sí, se te oye muy bien. Buenos días, buenas tardes a todos y a todas. Buenas. Yo he decidido el meme de plátano con ketchup porque no me sentía identificada más con ninguno, pero lo que quiero explicar se puede relacionar un poco en ese sentido con plátano con ketchup, porque en el momento en que preguntamos cómo se puede hacer una educación de calidad a distancia, es como que nos hemos encontrado a la práctica, que era prácticamente un oxímoron, cuando a una situación de pandemia hace que la educación sea de manera disruptiva a distancia, ha sido un poco oxímoron en el sentido de no hemos encontrado la calidad que teníamos. Yo, por ejemplo, en mi caso, relacionándolo con mi experiencia como estudiante de pedagogía, cuando nos confinaron, estaba realizando mis prácticas. Y claro, las prácticas es una actividad presencial que siempre nos hemos preparado para hacerla presencial. Y de repente, a medias prácticas, no pude seguir. Y tuvimos que buscar maneras, ser creativos, que son otro tipo de competencias que también es necesario ponerlas en práctica en esta asignatura. Pero claro, yo lo que vi es que todo esto fue en detrimento de la calidad de las prácticas que yo estaba realizando, ¿no? Entonces, por eso he decidido plátano con ketchup, porque creo que todavía nos falta llegar a conseguir muchos retos para que educación de calidad y a distancia sean dos conceptos que puedan ir juntos en ese sentido. En ese sentido también creo que citar a Amparo Chumancero, que ha estado con nosotros hasta hace un momento, que tenía clase, es la profesora que me ha propuesto para esta mesa redonda, le agradezco mucho. Y ella nos hablaba mucho del vínculo, que es muy importante el vínculo a la hora de crear una situación de aprendizaje. Entonces, ¿cómo se crea un vínculo a distancia cuando además nos hemos encontrado con clases en las que éramos 100 personas, que estábamos todos desbordados, los docentes y los alumnos, muchas horas de clase, muchas horas de planificación? Entonces, un poco era eso lo que quería apuntar aquí, ¿no? Sobre todo lo que es crear vínculos reales a través de una pantalla en 2 dimensiones, como lo hacemos.
Muchas gracias. Muchas gracias, Amparo. Muchas gracias a Maite por estar aquí, también de la mano de Amparo. Muchas gracias por lo que has comentado, por ese concepto final que tiene que ver con esa pantalla plana de 2 dimensiones, ¿no? Que es, es interesante, es muy visual, ¿no? Lo de que nos falta a veces la profundidad, ¿no? Bueno, nos quedan 2 ponentes por participar, que sois Carla y Víctor. Si me lo Víctor, permiten, sí. venga, vamos allá. Buenos días desde México. Es un gusto poder estar con ustedes. Agradezco al maestro Paul, que fue a través de él que nos hacen esta invitación. Y bueno, vamos a tratar de dar respuesta a esta premisa que nos colocan ustedes en torno al mayor reto para conseguir una educación sin distancias, motivadora y de calidad. En ese sentido, el meme que elijo, y entonces dijo Dios a Noé, haz una copia de seguridad que tengo que formatear, ¿no? El arca de Noé. En esta tremenda tarea que se le ha dado a Noé, me parece que tiene que ver con nuestra realidad, en el sentido de que, bueno, con una variedad de especies dentro del arca, pues obviamente implica un esfuerzo tremendo por saber organizar todo lo que se encuentra dentro del arca, todas estas especies, para poder realizar un formateo a la propia arca. Es decir, cambiar completamente las estructuras para dejarlo en condiciones ideales para lo que viene. Y en ese sentido, el poder nosotros en estos momentos de confinamiento y de pandemia contribuir a una educación de calidad es una analogía, me parece atinada, porque en ese mismo sentido implica un esfuerzo tremendo por parte de estudiantes, de las familias, de los maestros y de una organización escolar en general. ¿Cómo hablar de educación de calidad en estos momentos cuando no todas no todo está en nuestras manos como docentes, como autoridades escolares, para que esto sea una realidad? La diversidad de especies en el arca es algo similar a la diversidad de mundos de cada uno de nuestros estudiantes y de las familias, en cuanto a conectividad, en cuanto a condiciones económicas, la constitución familiar, los insumos con los que cuenta, por ejemplo, cada maestro, en cuanto a capacidades técnicas, habilidades sobre el uso de tecnología, la creatividad en el diseño de secuencias didácticas, de proyectos de trabajo, que obviamente este punto es el que me parece que tiene la mayor posibilidad de crear una educación motivadora. En la medida en que la capacidad de cada maestro y la creatividad para el diseño de clases, el uso de tecnología, el acercamiento a plataformas digitales, de recursos digitales que hagan las clases interesantes, que mantengan la atención del estudiante, que le permitan también llevar una retroalimentación adecuada, un feedback para aquellos estudiantes que ante una conectividad síncrona no pueden tener acceso, y bueno, bajo qué estrategia podemos dar seguimiento a todos estos estudiantes, es algo que sin duda implica justamente un gran esfuerzo por parte de los maestros, y creo que hablando en términos de calidad en cuanto a contenidos pertinentes, relevantes y sobre todo en una capacidad por parte de la docencia para hacer lo más que se puede con los elementos que se tienen, pues implica definitivamente un trabajo de verdadera vocación y compromiso en estos momentos. Creo que el secreto en ese camino hacia lograr una educación de calidad, pues está la labor del maestro con un alto grado de vocación. Y creo que en esa tarea estamos todos, y lo estaremos llevando a cabo de la mejor manera siempre que haya espacios tal vez de diálogo, de compromiso, de compartir experiencias con
con los propios colegas, con maestros, con directores, y todo esto nos va a permitir que en ese nuevo formato que se le tiene que dar a la educación, así como se va a formatear esa arca, pues necesitamos todos mantener un trabajo digno y en todo momento atendiendo las necesidades particulares de cada uno de nuestros estudiantes y de nuestros docentes. Entonces, creo que por ahí estaría el secreto para poder generar una educación de calidad y motivadora en estos momentos en los que no tenemos a nuestros estudiantes de manera presencial, de manera física en nuestras instituciones. Muy bien, Víctor, muchas gracias por la participación. Un poquito has hablado de que hay responsabilidades para todos. La responsabilidad no es única, digamos, de uno de los, vamos a decir, ¿no?, de los perfilados. Hay muchos perfiles que tienen aquí, digamos, responsabilidad. Se puede dotar de herramientas, también hay que tener mucha proactividad y sobre todo empatía, ¿no? Hay que tener muchísima empatía con lo que hay al otro lado y no solo lanzar, sino también pensar en cómo lo va a recoger la gente, ¿no? Y en qué formatos. Nos falta Carla. ¿Qué tal, Carla? Cuando quieras. Mira, Hola, yo enseño los memes. Tú Sí. nos dices cuál es el tuyo. Bueno, primero de todo, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por decirme de colaborar y sobre todo también darle las gracias a Andrea, que es mi compañera de universidad y con la cual he aprendido muchísimo de ella, así que también se lo agradezco. El meme con el que yo me siento más identificada es el hundimiento del Titanic. Creo que a raíz de todo lo que ha pasado en este último año es importante volver a sensibilizar al docente, sobre todo por el poder y la influencia que tiene sobre los alumnos. A mí esta imagen me ha transmitido un sentimiento de fracaso, que es cuando dejas de intentar algo. Y pienso que la actitud de un maestro es fundamental para enseñar. También, así como los alumnos, es muy importante el hecho de saber aprender. Y pienso que llegar a los alumnos es algo esencial en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Me gustaría puntualizar que Víctor Capers, que es maestro de la UB, dijo decía que el valor de las personas es el resultado de la suma de sus conocimientos, de sus habilidades, multiplicado por su actitud. Y en este sentido pienso que una persona puede tener conocimientos, habilidades, pero sin una buena actitud frente a las cosas, es muy complicado llegar a hacer una clase también de manera óptima y más si es a distancias. Todo esto al final está extrapolado al docente. En mi experiencia he tenido clases de docentes muy diferentes y que eran muy buenos en una área específica, pero a la hora de demostrar sus conocimientos no llegaban a transmitir correctamente. Entonces sí que pienso que muchísimos de los docentes todavía les falta mucha formación a nivel pedagógica y competencias comunicativas, que yo creo que para quitar esta barrera de distancias es necesario. Entonces yo pienso que la base principal es una buena actitud frente al reto que nos ha impuesto la sociedad. Bueno. Muchas gracias, Carla, por hablarnos de la actitud, ¿vale? El actitudinal es importantísimo. Bueno, al final seguramente es lo más importante, ¿no? Porque al final es la energía que tiene el cohete para volar, ¿no? Pero por muchos medios que se te den, si luego no los recepcionas, no los utilizas, no tienes pasión, bueno, seguramente tampoco pasarán tantas cosas. Bueno, hemos hecho una primera ronda, perfecto, súper bien. Vamos a hacer una segunda ronda y en esta segunda ronda vamos a volver a votar y en esta segunda ronda lo que vamos a hacer es que, bueno, se entiende, vamos a votar otra pregunta. Entonces yo lo que voy a hacer, igualito que antes, con el mismo link de votación, es que voy a compartir y les vamos a lanzar a nuestros amigos y amigas otra preguntita de las que tenemos ahí, por lo tanto tenemos que volver a votar. Lo que pasa es que evidentemente, hombre, no vamos a seleccionar otra vez la misma, ¿no? Que era compartiendo, digamos, en pantalla la segunda que tenemos arriba de todo, primer renglón en medio, ¿vale? Por lo tanto, ya empieza a haber votaciones, a ver si llegamos a 20 al menos como antes, para que tengamos aquello de una muestra estadísticamente significativa y a ver qué es lo que queremos preguntar otra vez a nuestros invitados
invitadas, ¿vale? Para esta segunda pregunta, después de que ellos hablen, os voy a pedir al resto de participantes y asistentes si queréis añadir, puntualizar algo. Así que en esta segunda ronda pues ya empezamos a ampliar un poquito la participación y hacerla bidireccional, ¿vale? Hay 9 personas que han votado, ¿vale? 10. Venga, vamos a ir subiendo. Ya van 12, ya van 12. Bien, 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 bien. Veremos a ver dónde van las bolitas. 14. Muy bien. Venga, hasta las 20 hay que llegar. Ya van 15. Voy a mirar el chat, que hay alguna cuestión. A ver, un segundito, por si alguien está pidiendo alguna cosita. Ahí no me sale. Ahora lo miro, no os preocupéis. Ya está, Óscar. Sí, era Ah, el ya enlace de está. votación. Ya lo hemos Ah, puesto. vale. Sí. Vale, gracias, Federico, porque a veces cuando comparto no me salta y no lo veo. Sí, está. Perfecto, muchas gracias. 17 personas ya votaron. Venga, va, 3 más para llegar a 20. Tenemos ahí un número bonito, redondito. 3 personas más. Estamos un montón hoy, ¿vale? Tenemos un récord, 39. 39, faltan todavía 21 personas que no han votado. Si quitamos a los 4 más nosotros, 15 personas no votaron al menos. 18. 19. Venga, ya lo tenemos. Una más. Una más. A la 1. Una más a las 2. Venga, va. Le voy a dar. ¡Pum! Muy bien, qué suerte que estamos teniendo porque de momento no hay empates. De momento no hay empates, así que la cosa está saliendo como facilita. Tenemos un 26%. Un 26% saltó otra bolita que salió volando. ¿Vale? Ahora sí que votaron 20 personas, pero bueno, siguió la mayoría. Ese 25% que tenemos en la tercera pregunta del segundo renglón. Y la voy a leer un par de veces y voy a ir a los memes, que además van a ser otros, porque así es más divertido. Vamos a cambiar los memes. En 2021, la innovación para la organización escolar debería ser, la vuelvo a leer, en 2021, la innovación para la organización escolar debería ser, y nos vamos a mover un poquito, nos venimos a unos memes un poco distintos para que sea más divertido, porque así tenemos mayor sorpresa y nos acomodamos menos, nos seguimos saliendo de la zona de confort, que eso siempre está bien, porque nos ponemos más creativos y más creativas. Y les pedimos a nuestros 4 invitados e invitadas pues, que nos digan cuál es su meme y qué nos responden, ¿vale? Repito, la pregunta era, en 2021, ¿la innovación para la organización escolar debería ser? Carla, Maite, Víctor, María. ¿Quién lo tiene ya claro? Maite. Venga, Maite. Yo misma me ilumino. Perfecto. Elegiría la Champions League en el sentido de que pone en el meme, perdón, profe, no asistiría a clase porque tuve un problema y el problema es la Champions, ¿no? En ese sentido es prioritaria, ¿no? Me sirve el concepto para responder a la pregunta, ¿no? En 2021 la innovación para la organización escolar debería ser prioritaria y además también creo que debería ser colaborativa. Es decir, creo que en esta situación de pandemia que nos ha tocado vivir de una manera inesperada, tenemos la oportunidad de visualizar el futuro, tanto el docente del futuro como el alumno del futuro, que ya estamos en el futuro, digamos, que llevamos toda la carrera, ¿no? Como pensando e idealizando cómo deberíamos ser de aquí a unos años y de repente nos lo hemos encontrado. Y en ese sentido creo que la innovación debería ser prioritaria. Se deberían crear más observatorios y más equipos de trabajo en ese sentido para que seamos capaces, tanto profesionales de la educación como alumnos, de colaborar en esa innovación que vendrán y vendrán así de rápido como nos ha tocado, creo. Muchas gracias, Maite. Gracias. Venga, va, seguimos.
¿Quién engancha? ¿Quién conecta ahí? Yo- ¿Carla? Bueno, en 2021 la innovación para la organización escolar, yo pienso que debería de ser la voz. Yo pienso que debería ser la voz por dos razones. La primera, porque en 2020 nos ha hecho ver que en un segundo lo que habíamos diseñado, planificado y elaborado se puede desvanecer fácilmente. Y la segunda es porque creo que estamos muy habituados a una normalidad un poco estática y no cambiante. Y esta comodidad al final repercute a todo un sistema. Creo que en este último año muchos de nosotros, y yo también me incluyo, nos hemos dado cuenta de que hay que cambiar muchas cosas y una de ellas, sin lugar a dudas, es la organización escolar y la innovación. Pienso que es un elemento fundamental para la mejora de la gestión de la escuela, la universidad y en sí cualquier sistema que esté dentro del sistema educativo. Yo creo que para ello se requiere también de analizar necesidades, de buscar alternativas que sean más creativas. A la vez también implica pues, mejoras en planes y programas de estudio, en procesos educativos, en la aplicación también de las TIC, así como también las habilidades comunicativas. En mi caso, en estos momentos estoy participando en una investigación de evaluación del impacto de un programa de formación inicial de profesorado que se llama FEDES, también de la Universidad Autónoma. Y bueno, una de las primeras cosas que ya se están planteando es hablar sobre el tema de la modalidad híbrida, como una posible también solución a nuevos retos que puedan sobrevenir y puede estar muy bien. Muchas gracias, Carla. Yo creo que, bueno, has dicho muchas cosas, pero hay dos, creo que son muy potentes, ¿no? La comodidad, hay que a gusto se está haciendo siempre lo mismo. Y ahora al final estabas hablando de híbrido, que quiere decir, ¿no? Que quiere decir las cosas no son blancas ni negras, ¿no? Las cosas a veces son grises. No. Sí, tampoco tienen por qué darse simultáneamente ni de manera síncrona. Luego, si seguimos, a lo mejor lo desarrollo más. Perfecto. Venga, no queremos comodidad. Nos gusta lo híbrido, aunque sea más complicado, porque siempre es más fácil ser categórico y decir blanco y negro, siempre es más fácil. El gris siempre es más complicado porque hay que mezclar cosas, pero muchas veces la verdad es gris, ¿no? Porque es una mezclita. Víctor, María Alejandra, ¿quién se anima? ¿Quién tiene el meme? Si venga, va, María Alejandra. Ay, perdón, si quieres que vaya Víctor primero, porque yo fui de las primeras y Víctor se quedó al final. Vale, pues vamos allá. Venga, Víctor, ¿cuál es tu meme? Me parece que coincido con no tener conexión Wi-Fi. Cuando el Wi-Fi de tu vecino no llega a tu habitación y bueno, tienes que hacer lo que tienes que hacer para conseguirlo, para obtenerlo. Y en ese sentido, para el 2021, para este año que ya llevamos, está por terminar el cuarto mes, me parece que hablando en términos de innovación en cuanto a la organización escolar, pues tiene que ver justamente con ver la manera de conseguir, obviamente, los recursos y las formas de asegurar finalmente que la educación sea de calidad para nuestros estudiantes en el siguiente sentido. Les comento un poco, tenemos ya 17 años en el servicio educativo, afortunadamente como docente, como directivo y actualmente como supervisor escolar en una zona que se compone por 20 instituciones que alberga alrededor de 7,000 alumnos con más de 200 maestros. Y en este momento de confinamiento pues hemos tenido la tarea de estar al pendiente de la dinámica que se vive en el trabajo de los docentes y de los directores escolares. Y justamente cuando hablamos de organización escolar, tiene que ver en términos de innovación, de transitar hacia un trabajo por parte del director escolar que permita, en primer lugar, tener una organización diferente con sus maestros.
que haga posible, por ejemplo, el compartir experiencias docentes que vayan de la mano de la práctica de la enseñanza en el análisis de buenas prácticas y gestar otro tipo de liderazgo. Al inicio de todo este confinamiento, observaba a mis directores escolares, por ejemplo, ansiosos, con incertidumbre en el hecho de no saber qué es lo que estaban haciendo cada uno de sus maestros a la distancia, si estaban dando clases, si estaban haciendo retroalimentación, si estaban acompañando a sus estudiantes, si estaban planificando adecuadamente, si estaban utilizando recursos tecnológicos, digitales, etcétera. Toda esta cuestión de impaciencia por no tener el control, o al menos a los maestros en el espacio escolar, genera también cierta preocupación por parte de los directores escolares. Creo que en términos de innovación, un liderazgo en el que se sepan realmente como líderes académicos sobre todo, que abran espacios para ir haciendo una configuración de una comunidad de aprendizaje con sus docentes que permita obviamente rescatar las mejores prácticas para que en ese sentido todo el colectivo apostando hacia un diseño de clases a la distancia o híbrida. ¿Por qué híbrida? Será un hecho que podremos regresar tal vez ante un espacio áulico de 40 estudiantes o 50 estudiantes en el que 10 puedan estar el día lunes, otros 10 el día martes y así sucesivamente, implicará un trabajo tanto presencial pero a distancia, tal vez en compartir las clases en línea o las clases que se desarrollan en la escuela con los otros estudiantes que seguramente estarán trabajando desde casa. Y a partir de ello, otro gran reto para poder llevar a cabo este ejercicio de innovación en la cuestión de la enseñanza tendrá que ver con la capacidad de las escuelas para tener, por ejemplo, una conectividad a Internet y los recursos de computadora, tal vez cañones de proyección, en todos y cada uno de los salones, aparte de aulas digitales, por ejemplo, que va a seguir siendo el gran reto que implicará para las escuelas, al menos de este lado del planeta y en nuestro país, porque no se cuenta con una infraestructura digital suficiente en estos momentos que dé para abarcar la capacidad, por ejemplo, de 18 grupos de trabajo, ¿no? En el que todos puedan estar utilizando distintas herramientas digitales de manera correcta. Entonces, creo que todos estos aspectos van encaminados a que realmente si queremos desarrollar una cuestión de innovación, pues también implicará tener que subirnos a la azotea del vecino, como aparece en el meme, y buscar los recursos a través, tal vez desde la iniciativa privada, con la participación y colaboración de los padres de familia, pero sobre todo en la propia capacidad del maestro por conocer los recursos que se tienen en materia digital y la manera en que podemos hacer dinámicas nuestras clases creativas y sobre todo que permita al estudiante llevarlo también hacia un proceso de autonomía y de autorregulación en su propio aprendizaje. Entonces, eso me parece fundamental. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Víctor. Nos falta una aportación. Mientras tanto, el resto de asistentes podéis ir levantando manitas. Si a alguien le apetece hacer un comentario cuando María Alejandra ahora nos comente su punto de vista, pues puede levantar la manita y entonces os daré paso al resto de personas que estáis asistiendo, a quien le apetezca, ¿vale? Dándole al icono de la manita o diciéndolo como sea, o en el chat o como queráis. Venga, María Alejandra, ¿cuál es tu meme? Super Oscar, el del viaje del pasado. Vale. Y ustedes dirán, ¿por qué el viaje? Vale, muéstralo.
Y ustedes dirán, ¿por qué viaje al pasado? ¿No? Estamos hablando del futuro. Pero efectivamente me hizo mucha relación porque concuerdo con todos mis colegas. La innovación para la organización escolar es fundamental hoy en día. No, ya no vamos a regresar al pasado. La educación que teníamos antes ya no va a existir. Esta pandemia nos hizo darnos cuenta de la importancia que tenemos que innovarnos y que tenemos que salir adelante. Entonces, pues bueno, me parece fundamental lo que comentaba Carla acerca de la parte híbrida, que es alguna estrategia que se va a manejar próximamente, pero creo que hay que aprender a que innovación no solamente es tecnología. Innovación no solamente es estar en una tecnología, no es estar en el celular, no es estar en la compu, ¿no? Sí es, o sea, la tecnología fue una innovación, pero la educación innovadora es buscar estrategias y buscar recursos, como lo había comentado Víctor, para poder hacer mejor la educación y cumplir con nuestra finalidad como docentes y como pedagogos, que es buscar la mejora de la persona. Entonces, concuerdo que la innovación es fundamental hoy en día y pues bueno, es importante seguir estudiando esto porque va a ser la educación del futuro. Muchas gracias. La innovación importantísima, la innovación importantísima. Tenemos una contribución de Félix Pardo en el chat, ¿vale? Que la podemos leer todos y todas con calma. Lo voy a leer muy rápido. Observo que en la mayor parte de las respuestas se pone del lado de los docentes la principal responsabilidad en la mejora educativa. ¿Por qué no potenciar la responsabilidad de los alumnos para que puedan participar en el diseño de sus contextos de aprendizaje? Si no hacemos esto, reproducimos una relación de subordinación y una tutela directivista del alumnado que impide la autonomía, la libertad y la autorregulación de ellos mismos y mismas, ¿vale? De los alumnos y de las alumnas. No sé si Félix quieres añadir alguna cosa al respecto. No, Óscar, simplemente que tengo interés en escuchar lo que piensan, si quieren contestar los ponentes, las ponentes. Muchísimas gracias, Félix. Carla, Maite, Víctor, María Alejandra. Ahora la pregunta no viene de Mentimeter, viene del chat, viene de Félix y es interesantísima. ¿Qué opina Maite, por ejemplo, que veo que se ha activado? Hola, estoy activada, sí. Claro, creo que es muy importante lo que nos comenta Félix. Quería explicar una anécdota, ¿no? Cuando pasó todo esto de la pandemia, educación a distancia, mucha gente se quejaba en clase. Muchos alumnos no fuimos o no fueron capaces de adaptarse rápidamente a ese cambio, ¿no? Y había pues muchas dudas, mucha incertidumbre. Claro, en ese sentido, el docente tampoco no podía hacer más, o sea, la situación era la que era y tuvimos que entender e intentar ayudarnos unos a otros entre los alumnos para colaborar con lo que era la institución educativa, con los que eran los docentes y entre nosotros colaborar para poder comprender que esa situación era la que había y que había que colaborar con eso para poder sobrellevarla de la mejor manera. No podíamos estar a la contra, pero sí que fue una situación que se vivió muy a la contra. En ese sentido estoy muy, muy de acuerdo con que creo que es responsabilidad de todos, aunque creamos que el alumno simplemente es un receptor del proceso de enseñanza y aprendizaje. Siempre hemos estado hablando de que tiene que ser un vínculo, tiene que ser una construcción incluso comunitaria, con lo cual creo que es responsabilidad de todos y es muy importante que esto salga aquí, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Maite. ¿Quién sigue respondiendo a Félix? Creo Una que pregunta interesantísima. sí, definitivamente. No sé si me dan la palabra. Sí, Bueno, por favor, María Alejandra, adelante.
Gracias. Creo que lo que acabas de preguntar y mencionar es de suma importancia. Y es algo que vemos hoy en día. Hoy en día nosotros como alumnos, o sea, hablo yo como alumna y hablo como docente también, los alumnos tienen toda la información en la web, en el internet. Entonces, esta autogestión y la parte de poder aprender por ellos solos, ya está, ya aprenden, ¿no? Pueden tener una duda, buscar en el internet y tener la respuesta enseguida. Justo lo que yo quería expresar, que a lo mejor no me di a entender muy bien, es que justo es esta parte de la innovación, no solamente es la tecnología, son estrategias. Y esta estrategia puede venir desde, pues justo buscar que el alumno aprenda por sí solo y que el docente solamente sea una guía. Que eso muy seguramente va a ser la educación que tengamos que estar llevando próximamente. El docente como guía y el alumno como esta persona que va aprendiendo por sí solo. Entonces, definitivamente, hoy en día nos toca potencializar a los alumnos para que ellos se autogestionen y puedan aprender por ellos mismos. Muchas gracias, María Alejandra. Es que ahora me has hecho pensar cuando yo estoy dando clases en la universidad y a veces no me responde nadie, ¿no? Estamos así en distancia, no responde nadie, encima con el vídeo quitado. Y a veces pienso, oye, ¿y a mí qué me motiva? A mí me gustaría que los estudiantes también me motivaran. Yo también quiero recibir cosas de los estudiantes. Y parece que no pasa nada si están muteados y sin vídeo. Por lo tanto, yo no sé si estoy hablando en un agujero negro, pero es igual. Como soy el profesor, me tengo que aguantar, ¿no? Pues yo también necesito motivación para seguir la clase con esa energía, ¿no? Me has hecho pensar en eso. Creo que, bueno, Pedro Navarino, creo que querías comentar alguna cosa. Y luego, si queréis, Víctor y Carla, pues podéis continuar con la respuesta a Félix. Pedro, ¿estás por ahí? Sí, hola, buenas tardes. No sé si me oís. Sí, te escuchamos bien. Adelante. Sí, muy rápido. Me parece lo que ha planteado Félix Pardo es vital, porque en el fondo lo que está es un cambio de cultura escolar. La relación asimétrica que tradicionalmente ha tenido la escuela debe por fin superarse y hay un principio del aprendizaje dialógico que es el diálogo igualitario y que es esencial, ¿no? Todo lo que nos decía Freire de aquello de que lo importante es la fuerza de los argumentos, no los argumentos de la fuerza. Por tanto, si queremos superar, innovar, avanzar y mejorar, tenemos que hacer un cambio que va mucho más allá de las formas que tenemos y que seguimos practicando, aunque a veces le vistamos con un ropaje de un lenguaje conceptual nuevo, pero las prácticas siguen enraizadas y es necesario hacer una verdadera transformación para poder avanzar en una concepción verdaderamente innovadora y que permita el avance y esos nuevos modelos y esos nuevos paradigmas en los que nos queremos o pretendemos mover. Nada más, muchísimas gracias. Muchas gracias, Pedro. Me quedo con la frase. Mira, yo la he aprendido hoy. La fuerza de los argumentos y no los argumentos de la fuerza. Me parece clarísima, clarísima. Nos faltaba, bueno, digamos, Víctor y Carla por hacer aportación a Félix. Víctor, adelante. Sí, justamente en mi comentario anterior, en la parte final, hablaba de esa capacidad de generar en los estudiantes un sesgo de autonomía y de autorregulación en sus aprendizajes. Y bueno, esto va a depender en primer lugar del nivel educativo en el que nos encontremos, pero mantienen ciertas características que bueno, están presentes en todos, independientemente de que, por ejemplo, un servidor a los 39 años siga siendo estudiante y así sea un estudiante de nivel preescolar.
la manera en que como docente podamos recuperar en primer lugar desde un acercamiento dialógico con el estudiante sus intereses, sus inquietudes, sus realidades contextuales, nos da la posibilidad de generar secuencias didácticas o proyectos ajustados a esas realidades y a esas propias necesidades. A partir de ello, creo que el poder incluir al estudiante y hacerlo partícipe sobre cómo pretender alcanzar ciertos objetivos de aprendizaje es fundamental para que él mismo tenga presente lo que debe desarrollar o alcanzar como que se espera en su aprendizaje, y a partir de ello tener, por ejemplo, mayor motivación, mayor participación en el propio proceso de enseñanza, y que eso obviamente se sume a esa capacidad de cada quien de autorregularse y llegar a un proceso de metacognición. Es decir, que el propio estudiante reconozca qué tiene que aprender, cómo lo va a poder aprender y obviamente las dificultades que encuentre en el proceso. Es llevar también al estudiante a un proceso de reflexión de su propio aprendizaje antes, durante y después de todo el proceso de enseñanza. Entonces, yo al menos en la experiencia advierto este tipo de prácticas en el trabajo de muchos de los maestros que conforman la zona escolar en la que laboro, y de lo que se trata justamente es de recuperar esas buenas prácticas de enseñanza para que se vayan homologando, en primer lugar, en un colectivo docente y en segundo, en toda una zona escolar, en las 20 escuelas, por ejemplo, en las cuales estamos presentes. Entonces, de esta manera creo que podemos avanzar también en generar proyectos de trabajo más atinados, hablaba yo en términos de calidad, pertinentes a la realidad de nuestros estudiantes. Hoy nos damos cuenta que la cuestión curricular, un programa curricular debe ser tremendamente ajustado en cuestión al desarrollo de habilidades que nos hemos dado cuenta en estos momentos de trabajo a distancia que son fundamentales en los estudiantes, que tiene que ver incluso con las formas de comunicación, con búsqueda de información, con el hecho de el uso de la tecnología, pero en cuestiones didácticas, educativas completamente, todos estos procesos que de alguna manera la creatividad del maestro hará que se vayan permeando de manera transversal en lo que ya está diseñado curricularmente y que debemos atender en las escuelas, pero definitivamente será en función del conocimiento que tenemos de nuestro grupo de alumnos, de nuestros estudiantes y de los intereses y de las necesidades de cada uno de ellos. Solo de esta forma podremos transitar hacia esta posibilidad de generar alumnos autónomos que reconozcan la manera en que aprenden y cómo lo pueden hacer mejor cada vez. Entonces, creo que ahí están algunas claves para lograr ello. Gracias. Gracias, Víctor. Yo sé que Andrea tiene la mano levantada, pero no sé si Carla, que es la que nos faltarías un poquito, ¿quieres comentar alguna cosa al respecto de la pregunta de Federico? Sí, yo quiero responderle también y decir que al final la responsabilidad jamás debe de recaer en una única persona. Normalmente siempre se hace referencia al docente, ¿no? Pero el producto del aprendizaje no solo depende de él. Es cierto que tiene la responsabilidad de saber enseñar, pero así como nosotros también tenemos la responsabilidad y las ganas de querer aprender. Entonces pienso que un elemento clave es el feedback o retroalimentación, también a modo de orientación, que pienso que puede ser muy clave para la interacción alumno-docente. Y con esto quiero decir que también somos responsables los alumnos de tener una mayor motivación, porque al final también influye directamente en el docente que está dando la clase. Entonces, a veces creo que tampoco somos conscientes, ¿no?, de lo que nos llegamos a lo mejor a quejar, y también hay que potenciar todos aquellos aspectos que son positivos y que ellos han hecho por nosotros, ¿no?, en múltiples veces. Entonces pienso que el feedback es esencial tanto de
docente-alumno como de alumno-docente. Y bueno, pues esa es mi aportación. Pues sí, feedback bidireccional para todos y para todas, porque todos tenemos muchísimo que aprender. Andrea, que tenías ahí la manita. Gracias, Carla. Sí, voy a ser muy breve porque creo que estaría interesante poder que nos diera tiempo a hacer alguna pregunta más. Más o menos, creo que Víctor ha pasado un poco por encima. Nada, lo que quería decir es que estoy muy de acuerdo con lo que ha comentado Félix. Es cierto que no es justo que recaiga toda la responsabilidad sobre el docente, eso está más que claro. Y lo que quería decir es que esa responsabilidad que se les puede dar a los alumnos hay que tener en cuenta pues a qué nivel de educación nos estamos dirigiendo, ¿no? Está claro que a alumnos de infantil, primaria, pues hay que darles un nivel de responsabilidad pues adecuado a ellos. Y quizá en niveles pues, más superiores, hablamos de secundaria, universidad, pues es más sencillo e incluso creo que puede ser muy enriquecedor, tal y como han comentado todos los compañeros, para su propio aprendizaje, autorregulación, etcétera. Nada más. Gracias, Andrea. Está el público generando preguntas nuevas, como ha hecho Félix, que esto es genial, es lo que tiene que pasar. Pati Zúñiga nos ha lanzado una pregunta, incluso María Alejandra le ha arrojado una posible respuesta o sugerencia, ¿vale? Y estaría bien saber lo que opináis todos y todas al respecto de lo que decía Pati, ¿vale? La innovación educativa también debería de ir enfocada a superar la brecha que hay en determinados centros escolares que tienen bajos recursos, no tienen acceso a tecnología, bueno, y que a priori lo tienen un poquito más complicado quizás para utilizar recursos tecnológicos. ¿Qué recursos se pueden generar? ¿Qué metodologías implementar? ¿Cómo llevar la educación a todos nuestros niños? María Alejandra comentaba en el chat a Pati, te recomiendo investigar un poco sobre las microenseñanzas. Podría ser una buena estrategia. Hay muchas. No sé qué opináis el resto al respecto de la pregunta, de la reflexión de Pati. Gracias. Y ahora sí que os diría que quien le apetezca, que aporte. Bueno, yo nada más voy a complementar un poco lo que comenté a Pati. La microenseñanza podría ser una estrategia y un recurso, hay muchas, pero como bien lo mencionaba, la tecnología no va a ser toda la innovación. Efectivamente, hay centros escolares que no van a contar con ello, con esta tecnología, y hay que seguir innovando a pesar de que no tengamos esta tecnología. ¿Y cómo se nos ocurre al resto que podemos seguir innovando si no tenemos recursos, si estamos limitadísimos en tecnología? ¿Qué nos va a salvar? Sí, si me lo permiten, pues me parece que estrategias podemos encontrar muchas. Sin embargo, en este momento se me viene a la mente, por ejemplo, el hecho de que podamos trabajar desde la didáctica algunas cuestiones de aprendizaje basado en problemas, en estudios de caso, en situaciones, en el aprendizaje situado, cuestiones que llevan finalmente el acercamiento con el alumno y con su contexto inmediato, que lo coloca en procesos de conflictos cognitivos que permiten al mismo tiempo, pues obviamente, el hecho de que el estudiante se coloque al centro de la propia práctica, del trabajo, ya sea en el aula o a distancia, desde el análisis o el planteamiento de problemas, de retos que le impliquen investigar, sintetizar información, utilizarla para resolverlo. Hablamos de cuestiones de discriminación de información, de la capacidad de los estudiantes para, con sus ideas, para colaborar, para trabajar en equipo. Vaya, todo esto se puede dar
con una computadora o sin computadora, ¿no? Al final del día, pero pues creo que implica más que otras cosas la creatividad del maestro en asegurar este tipo de trabajo. Hoy más que nunca nos damos cuenta que no podemos permanecer a prácticas en las que la participación del estudiante es desde un pupitre, ¿no? Tomando un apunte que se escribe en el pizarrón, una nota que se dicta por parte del maestro, sino por aquellas prácticas que realmente movilicen saberes en el estudiante. Y que obviamente en esa movilización de saberes pues le haga seguir aprendiendo, desarrollando habilidades y desarrollando competencias no solamente para la escuela, sino para la propia vida. Creo que es algo de lo que hemos aprendido ya en este año de pandemia y de confinamiento. Hay muchas cosas que se enseñan en la escuela y que pareciera que son para la conclusión del bimestre, del trimestre o del ciclo escolar, pero las más importantes son aquellas que están aprendiendo los chicos en función de cómo colaborar con otros, de cómo aprender con otros, la manera de comunicarse, de socializar el conocimiento, de utilizarlo para la resolución práctica de algún problema de la vida cotidiana. Creo que en eso radica la especial atención dentro de una propuesta metodológica, ¿no? O una estrategia específica que puede operar el docente. Y es lo que da mayor luz a todo este proceso de asegurar que la educación sea para todos y no para unos cuantos. Y algo que hemos reconocido también es la tremenda capacidad que debemos tener para advertir la situación de vulnerabilidad de cada uno de nuestros estudiantes y en función a ello el poder echar mano de recursos adicionales para las características de cada uno de ellos. Entonces creo que ahí está también el secreto. Gracias, Víctor. Mientras hablabas, tenemos unas aportaciones francamente interesantes que invito a todos y a todas a que leáis en el chat. Nos escribió, además de María Alejandra, pues Pedro Navareño, Edna Tinoco y también Félix Pardo, al respecto de lo que estamos hablando. Así que de verdad que creo que vale la pena que le echemos una ojeada. Y voy a hacer una pasada muy, muy rápida porque cada una lo puede leer, pero intentando resumir un poquito. Pedro habla de una organización coherente, donde todo el cuerpo docente pues muestra una gran responsabilidad y habla de la innovación como una actitud de apertura, interesantísimo, y deseo de atender al alumnado, por lo tanto, pasión y vocación, que seguramente es lo que tienen nuestros invitados de hoy, ¿no? Pues están estudiando lo que están estudiando. Edna nos habla de que seguro que si tenemos precisamente esa pasión y esa vocación que tenemos como docentes, buscaremos las herramientas adecuadas, aunque nos falten medios y recursos para que alcancen la competencia necesaria. Eso liga con lo que Víctor estaba diciendo ahora también, ¿no? A nivel de responsabilidad, seremos empáticos, nos adaptaremos. María Alejandra suma diciendo, podríamos utilizar gamificación, por supuesto, en alguna de estas mesas hemos hablado de ese tema también. Félix añade que deberíamos de potenciar más competencias y otro tipo de competencias, por ejemplo, también las actitudinales, que tienen que ver con interiorizar valores, aplicar conocimientos desde orientar esos mismos valores, evitar la repetición de información que hay, por ejemplo, en Internet, transformar esa información en conocimiento vivencial, experiencial, ¿no? Aquello tocado, hecho, ¿vale? Interiorizado. Y Félix nos dice, mi pregunta es sobre las mejores estrategias al respecto, ¿no? De eso. Y Pedro comenta que la tecnología es un medio y que lo importante es el fin, ¿vale? Por lo tanto, bueno, aquello de que va primero el huevo o la gallina, ¿no? Para que nos entendamos. Muy bien, bueno, estaba mirando si había alguna manita más o si alguien quería hacer una aportación. Mientras lo acabáis de pensar, vamos a darle pues precisamente la vuelta a la cara de la moneda. Vamos a mirar la otra cara de la moneda, ya que Pedro nos hablaba de caras de moneda, pues vamos allá con la moneda. Y entonces ahora lo vamos a hacer al revés. Lo que voy a hacer ahora
es que los ponentes, nuestros cuatro invitados, van a decidir qué es lo que preguntan al público. O sea, lo vamos a hacer al revés. Por lo tanto, yo lo que hago es, comparto otra vez las preguntas, pero ahora quien va a votar van a ser nuestros 4 invitados solamente. Es decir, solo hay 4 personas que tienen que invitar, 4 personas que son pues nuestros 4 invitados de la mesa. Entonces, como hay un montón de preguntas y si os ponéis a votar así, pues vamos, es que no vamos a acertar 2 a la misma seguro. Vamos a ir un poco así como más a sobre seguro y vamos a irnos a la última fila de lo que estoy compartiendo en pantalla, el tercer renglón que aparece en pantalla, que son 3 preguntas muy concretas y a mí me gustaría que cada uno de vosotros 4 votara una de esas 3 que hay abajo, ¿vale? Ya empiezan las bolitas, ¿vale? Tenemos un 25%, una persona. Tenéis el link de votación en el chat, ¿vale? Si subís al chat, antes se compartió como 3 o 4 veces, ¿vale? Las preguntas son: ¿el autoconocimiento para la gestión emocional es? Otra, al poner en valor y fortalecer el espíritu educativo de la familia, obtenemos. Y por último, promover actividades conjuntas para las familias es un medio para, o más bien un fin para, ¿vale? Vamos a ver lo que sale. Bien. Bien. Pues ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Mirad cómo tenemos las bolitas. Está clarísimo, ¿no? Apareció una quinta bolita. Se nos ha colado un intruso o una intrusa, lo cual está muy bien. Ya sabemos que en el mundo del ciberespacio siempre se nos cuelan por ahí cositas y también hay que trabajar con eso. Y además, si hacemos hasta trampas, también está bien, porque de las trampas se saca muchísimo aprendizaje. Esto lo decimos en gamificación. Haz trampas, que luego haremos un análisis de las trampas y ya verás cómo también aprendemos de eso. Muy bien, la pregunta que le vamos a hacer al público es la siguiente. Así que público, por favor, prepárense, escojan un meme y quien le apetezca que nos diga el meme y que nos conteste, ¿vale? El autoconocimiento para la gestión emocional es... Carla, Maite, Víctor, María Alejandra preguntan al público. Bueno, y nuestro intruso o intruso, ¿vale? El autoconocimiento para la gestión emocional es... ¿Qué es? ¿Qué meme es el autoconocimiento para la gestión emocional y a quién le apetece decirlo? Hablarlo, desarrollarlo. Bueno, tengan muy buenos días a todos. Buenos días. Bueno, pues yo elijo el de las maravillas del mundo. Creo que hablar del autoconocimiento es parte de los valores metacognitivos que debemos de desarrollar en nuestros estudiantes. Es la clave para que ellos también conozcan, no solo se conozcan a sí mismos como personas, sino que también cómo aprenden, cómo pueden desarrollar sus habilidades, todas sus capacidades. Por lo tanto, el autoconocimiento es un elemento muy importante dentro de la educación, que no está en ninguno de los currículums. Es parte del currículo oculto, es parte del trabajo minucioso que va haciendo el docente en el aula, pero que viene a ser un elemento muy importante. Tuve la oportunidad hace algunos años de hacer un estudio aquí en mi país con adolescentes sobre el desarrollo de habilidades metacognitivas, entre ellos el autoconocimiento. Y los estudiantes que tenían mayores, calificaciones, que estaban entre los de mayor rendimiento académico, todos los valores metacognitivos estaban también fuertemente arraigados. Y el autoconocimiento, pues, es uno de esos elementos importantes. Y al contrario, los alumnos que de hecho tenían más bajo rendimiento escolar son los que no tenían desarrolladas estas
tipo de habilidades metacognitivas. Poco se habla de la metacognición en el desarrollo del trabajo del aula. El maestro se enfoca más que todo en cómo impartir los conocimientos, más es importante que los docentes comprendamos que a la par de estar dando los conocimientos, estamos desarrollando personalidades, estamos desarrollando personas que van a tener un futuro en el que van a poder incidir y que para ello también les estamos preparando, es la preparación para la vida. Entonces, que los docentes sepamos sobre estos elementos y que tomemos conciencia a su vez de que estamos desarrollando este tipo de habilidades, va a resultar en un favorecedor ambiente para poder darle continuidad a toda el área educativa, y sería pues grandioso que cada uno de nosotros pudiéramos a su vez tener herramientas para poder fortalecer todos estos elementos. Ya se está trabajando en muchos países aspectos socioemocionales, programas socioemocionales con relación a esto que nos ha sucedido en la pandemia. Y dentro de ello, pues de estos programas están tomando ya muy en cuenta el valor del autoconocimiento. Así es que, pues yo les animo a que sigamos investigando y aprendiendo y compartiendo estos elementos para que fortalezcamos el área educativa a partir de estos elementos que no son propios del currículum, que no está dentro de la lista de los contenidos, pero que son valiosísimos en la práctica educativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Pati, por compartirlo, porque es importantísimo, yo creo. Vamos, yo no creo que esté nadie en desacuerdo, y muchos de los problemas profesionales que se presentan en el futuro tienen más que ver con el mal desarrollo de esas competencias de las que hablabas ahora, y no tanto con el temario. Que el temario al final parece que nos lo embuten, como si fuéramos una oca, ¿no? Nos lo dan a comer, y luego nos vamos a trabajar y no sabemos trabajar, o no sabemos estar con la gente, o no sabemos hablar, o muchas cosas, ¿no? Bueno, disculpa, pero me recuerdo ahorita de las palabras de un gran autor, de Jean Piaget, que en uno de sus libros decía que los contenidos solo son el medio para lograr lo que verdaderamente el estudiante debe aprender, y es aprender a aprender. Entonces, nosotros concebimos el contenido como la finalidad educativa, pero Jean Piaget ya decía en sus tiempos, en 1965 ya, que los contenidos solo son el medio. ¿Cómo lo utilizamos entonces? Muchas gracias, Pati. Gracias de verdad, interesantísimo. Ha habido un par de aportaciones muy potentes. Cuando Pati habló, Félix escribió: el autoconocimiento es justamente una de las pocas competencias actitudinales que hay en el currículo, ¿vale? Y María Alejandra añadió: hoy la inteligencia emocional es de suma importancia. Concuerdo totalmente, ¿vale? Bueno, tenemos más memes esperando para que más personas nos seleccionen el meme. Entonces, recuerdo que la pregunta era: ¿el autoconocimiento para la gestión emocional es? Oscar, tenemos la mano levantada. Manita, ¿no? Ajá, de Guadalupe Sánchez. Venga, vamos allá. Muchísimas gracias. Guadalupe. Bien, buenos días y buenas tardes. Pues yo elijo también Las Maravillas del Mundo, porque sin duda el autoconocimiento de las emociones es y será un reto para todos los docentes, tanto en lo personal como en el ámbito educativo, ¿no? Bueno, en México sí hay en el currículum, sí está, en los componentes curriculares, sí tenemos lo que es educación socioemocional. Sin embargo, creo que se ha ido dejando de lado. Los docentes, no le damos la importancia que tiene. Sin embargo, yo lo platicaba en clase, que precisamente será uno de los retos, tanto en este momento como cuando regresemos a presencial.
Será un reto que nuestros alumnos conozcan sus emociones, incluso nosotros mismos, conocer nuestras emociones y cómo ayudarles a ellos a conocer nuestras emociones, a conocer sus emociones, cómo desarrollar ese autoconocimiento, porque sin duda podemos tener, en México se nos enfoca mucho a las asignaturas de lenguaje y comunicación, que es español aquí en México, y matemáticas, ¿no? Pero dejamos de lado esa parte emocional de los niños y nos vamos al conocimiento, al conocimiento, al conocimiento. Entonces, si no hay un buen desarrollo emocional, ¿cómo el alumno va a obtener, a captar esos conocimientos? Entonces, creo que viene un reto muy grande y está siendo nuestro reto en este momento, cómo desarrollar ese autoconocimiento en los alumnos. Y creo que es un reto, sí, del docente, porque no solo es el alumno, sino también son los padres de familia. Esos padres de familia que están detrás de esa pantalla, ¿cómo nos pueden ayudar? O cómo nosotros podemos ayudarlos a ellos. Entonces, creo que es un gran reto el autoconocimiento de las emociones. Gracias, sería mi participación. Muchas gracias, Guadalupe. Mientras estabas hablando, Juana Garrido añadía en el chat, aprender a aprender, llevarse bien con uno mismo. Y Pedro Navareño añadía, el autoconocimiento es la base para la construcción y el desarrollo de proyectos de vida personales, que merezca la vida ser vividos, o que merezca la pena, perdonad, ser vividos. Es más decisivo tener éxito en la vida que en la escuela. Sergio Dávila también añade que el autoconocimiento no solo comprende la identificación de las emociones, también tiene que ver con la posibilidad de detectar las dificultades para el aprendizaje, los distractores internos y externos, una oportunidad para desarrollar la autogestión a partir del conocimiento es la técnica Pomodoro. Así que Sergio Dávila nos está lanzando una herramienta concreta, la técnica Pomodoro, ¿vale? Sergio, yo no sé si quieres comentar un momentito en qué consiste esta técnica, a lo mejor muy por encima, pero puede venir bien para saber. Sí, es muy sencillo y es muy sencillo encontrar información e infografías o el mismo libro. Es simplemente a partir de un temporizador mecánico que el alumno divida sus tareas en periodos de 25 minutos con 5 de descanso. 25 minutos con 5 de descanso y así hasta cubrir 4 o 5 pomodoros les llaman. Y esto puede ayudar porque 25 minutos puede no ser demasiado como para retar a un estudiante a que deje a un lado el celular. Si yo le digo que lo deje por toda la mañana, no lo va a hacer. Si le digo, ¿serías capaz de dejarlo a un lado 25 minutos? Es probable que tome. Sobre todo si le digo, al terminar los 25 minutos, puedes checar tu Instagram, puedes jugar o puedes hacer un comentario, lo que tú quieras. Y creo que eso va ayudando a que se vayan volviendo autodisciplinados, al mismo tiempo de que al enseñar el método, identificas, como mencioné ahí, los distractores internos y externos que van afectando. A mí me parece una técnica muy tan sencilla que no sé por qué no la usamos, ¿no? Y que ahora, precisamente con el encierro, nos empezamos a dar cuenta, sobre todo con estos chicos que dicen, es que yo me la paso todo el tiempo frente a la pantalla y ya estoy harto de estar 12 horas frente a la pantalla. Entonces habría que ver si realmente es tanta la carga de tareas que puede ser o es una mala organización de su tiempo. Entonces creo que la organización del tiempo es un elemento más del autoconocimiento. Muchas gracias, Sergio. Ha venido increíble este micro tutorial que nos has hecho y yo creo que el ejemplo que pusiste fue muy revelador. Cuando hablabas y dentro de 25 minutos, en los 5 de descanso, si quieres, puedes checar tu Instagram. Así que no te preocupes, pero estate 25 sin el terminal, ¿vale? Muy, muy, muy inteligente, ¿no? Muy interesante esos pasitos de bebé, ¿no? Que las cositas hay poquito a poquito. Guillermo Cote nos compartió un par de frases en el chat, simplemente para que lo sepáis, una de William Shakespeare y la otra de Weisinger, ¿vale? Las tenéis en el chat y así cada una se las puede
se las puede leer. Y Félix nos habló de una paradoja, hablando ahora en concreto del currículo de secundaria que tenemos aquí en la región, en Cataluña, diciendo, bueno, es que no aparece ni una sola vez la palabra humanidades en secundaria, y justamente las disciplinas humanísticas están encima desagregadas, con lo cual se dificulta un autoconocimiento globalizador, ¿no? Es que aquello de no solo no se trata, no, es que encima parece que se pongan trabas, ¿no? Un poquito. Francisco Paul Valencia nos escribe que un principio importante para el autoconocimiento es a partir del diagnóstico integral con elementos del contexto escolar, familiar, sociocultural, tecnológico, desarrollo del aprendizaje, ¿vale? Y que el docente tiene que romper barreras normativas y estructurales, ¿vale? Bueno, llevamos ya más de 1 hora y media, estamos llegando un poquito al final. La verdad es que han salido muchísimas reflexiones potentísimas, interesantísimas. No sé si hay alguna cuestión final para ir terminando que os pueda pues, apetecer compartir. Alguna persona, digamos, vamos a decir, de los asistentes, a Carla, Maite, a Víctor, a María Alejandra, ahora ya sí para cerrar. Por cierto, Guillermo nos escribió unas preguntas en el chat que a lo mejor nos sirven precisamente para el cierre, y dice: las competencias para los docentes debieran ser cómo reconocer a una persona con inteligencia emocional, qué es el analfabetismo emocional, qué son las emociones y por qué son tan importantes, cómo pueden empoderarme mis emociones, ¿vale? Esto lo lanzó Guillermo. Juana Garrido nos escribió: reivindico la importancia de las humanidades en el marco del autóctono intento, siguiendo a Sabater en el valor de educar, ¿vale? Reivindico la importancia de las humanidades, conectando con lo que decía Félix también anteriormente. No sé si Carla, Maite, Víctor, María Alejandra, igual nos queréis hacer algún, no sé, algún hilado, algún comentario final para cerrar, y entonces le daremos la palabra a Federico para que un poquito nos haga un poco el agregado, ¿no?, de todas las cosas que habéis dicho, que son un montón, muchísimas, interesantísimas. ¿Qué querríais añadir? Bueno, si me permiten, pues antes que nada darles las gracias por este espacio en este foro. También darles las gracias a mi universidad, la Universidad Panamericana, por proponerme y ser representante de esta escuela. Y bueno, contestando un poco las preguntas que nos hacían, pues creo que la inteligencia emocional y la parte de las emociones se tienen que ver desde que estamos en el kinder, desde que estamos pequeños. La identificación de emociones, el controlar de emociones, y justo toda la inteligencia emocional nos puede dar una idea acerca de ello, en donde tenemos identificación de emociones, canalización de emociones y control de emociones. De hecho, lo explican muy detalladamente de acuerdo a cada edad, y pues bueno, sería pues útil para ustedes. Se los comparto para que puedan investigar un poco acerca de ello. Y pues nada más para decirles que no cabe duda que todos los que estamos aquí tenemos vocación. Queremos justo buscar la mejora de la persona, queremos que nuestros alumnos lleguen a ser grandes el día de mañana. Entonces sé que vamos a tener una carrera muy buena. También quiero agradecerle a Maite, a Carla y a Víctor por poder compartir conmigo en este espacio, y de verdad les deseo éxito a todos los que están aquí, y sé que lo van a hacer genial, y pues bueno, cuentan con mi apoyo para cualquier cosa que necesiten, ¿vale? Cuídense mucho. Brillantísima. Muchas gracias, María Alejandra. Carla, Maite, Víctor, el cierre, ¿qué nos decís? Estáis muteados. Bueno, Vale, Maite. Hola. No, pues más que nada recoger algunas reflexiones que creo que me quedo, ¿no?, de esta mesa redonda. Y es que al final, para innovar no hacen falta grandes tecnologías, que es una idea que ha traído muchas veces María Alejandra durante esta mesa redonda, y me parece una buena conclusión para ir cerrando, y que es una reflexión que me quedo. Y luego eso, que con lo que tengamos, tanto alumnos como profesores, como comunidad educativa en general, es con lo que tendremos que trabajar.
Tendremos más, tendremos menos y tendremos cosas que no podremos planificar, pero a partir de ahí es desde donde se debe realizar la actividad educativa. Entonces, animar a todo el mundo a seguir adelante con esta vocación que comentaba también mi compañera, agradecer a todo el mundo por la oportunidad y por escucharnos, y espero que nos encontremos pronto en otras situaciones como esta o las que vengan. Gracias. Segurísimo que sí, segurísimo que sí. Maite, muchísimas gracias por el ofrecimiento. María Alejandra, por cierto, compartió su correo electrónico para cualquier cuestión en el chat. Víctor y Carla. Carla. Bueno, yo quería coordinar con vosotros y por hacerme ver también otras realidades que hay en otros países con otros paradigmas totalmente diferentes, que al final también hay otras dificultades que también son retos a poder llevar a cabo. Y bueno, también decir que finalmente, al final, hace muchísimos años no había tecnologías, con lo cual también se utilizaban otro tipo de estrategias y otro tipo de técnicas que pueden ser también muy enriquecedoras para estas personas que no tienen recursos a nivel económicos y demás. Y bueno, también dar las gracias a Andrea, que la quiero mucho, ya lo sabe, y gracias también a vosotros por tenerme hoy aquí. Gracias. Muchas gracias, Carla, por haber estado, y por supuesto muchísimas gracias, Andrea, por haber organizado esta mesa, que tengo que decir que está siendo de las más exitosas en cuanto a número de personas de todas las que hemos tenido. Hemos llegado a estar prácticamente 40 personas, lo cual es mucha gente. Víctor. Bien, gracias. Pues me parece que una cuestión fundamental a manera de conclusión de esta mesa en los tópicos que hemos abordado, sin duda la cuestión emocional ocupa un lugar privilegiado en este momento. El hecho de pretender alcanzar una educación de calidad, innovadora para todos los estudiantes, en el que realmente se pueda consolidar una comunidad de aprendizaje, no puede ser posible si no atendemos esta cuestión en primer lugar, en primer término. El hecho de que pueda aparecer, al menos en el programa curricular en nuestro país, como una asignatura dentro de un área de desarrollo personal, como lo son las habilidades socioemocionales, como asignatura específicamente, pues da la importancia que tiene para poder potenciar el aprendizaje en todos. La manera en que uno reconoce sus áreas de oportunidad a nivel personal, los miedos, las frustraciones, lo que nos causa alegría, tristeza, temor, es sin duda el parteaguas para todo lo que viene, porque en función a ello podemos desarrollar incluso otras habilidades como la empatía. Y si yo no me puedo poner en la piel de los demás, reconociendo sus contextos, sus limitaciones y sus posibilidades, difícilmente se puede procurar y tener una atención realmente de calidad humana. Entonces, en ese sentido, creo que la escuela debe recuperar ampliamente esta función en el hecho de conocernos y reconocernos como personas en atención a los otros, y a partir de ello generar un trabajo que no se aleje de estas cuestiones de empatía. Entonces, creo que esa sería mi participación. Agradezco la invitación del maestro Paul, la presencia de las compañeras de la universidad y sobre todo el haber tenido la posibilidad de compartir este tipo de ideas y de llevarme muchas otras con la participación de las ponentes y obviamente de la organización de toda esta mesa redonda. Gracias por la invitación. Pues muchísimas gracias, Víctor, muchísimas gracias a los 4, muchísimas gracias a los casi 40
que hemos estado. Creo que ha sido espectacular, lo digo de verdad. Hay unas aportaciones increíbles. Y ahora, si os parece, vamos a ir al cierre con Federico, que un poquito pues, nos va a mostrar un montón, muchas de las cosas que se han dicho, que han pasado. Gracias, Federico, cuando tú quieras. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos y todas. Felicidades, de verdad, enhorabuena a las ponentes, al ponente que estuvo por aquí también y obviamente a todos los invitados. Ha sido una gran mesa y ha habido muchas ideas. Por ahí les acabo de pasar un enlace donde está ya el resumen que voy a leer. Perdón, porque está hecho sobre la marcha y por tanto luego puede modificarse un poco, pero bueno, es lo que he podido captar de sus ideas y es lo que quiero compartir en este resumen final. El mayor reto para conseguir una educación motivadora es como el hundimiento del Titanic, ¿no? Hemos dicho, no estábamos preparados como alumnos ni como docentes para tener una educación remota y a distancia. Y el primer reto es que en casa no se tiene la tecnología que es necesaria muchas veces. Y por otro lado, la casa no es la escuela y por tanto no tenemos la seguridad de tener el contexto presencial y con los profesores. Ese contacto, ¿no? En casa nos ayudan padres y madres, que nos ayudan y es de agradecer, pero no es suficiente, sobre todo en la educación básica, ¿no? Así es difícil hablar de calidad educativa. Esto pasaría en la formación docente, pasaría por la formación docente, sobre todo en habilidades para poder gestionar una clase en línea. Y uno de los aspectos más importantes es cómo hacer un coaching en el aula, ¿no? Cómo ayudarnos a los estudiantes, no solo como grupo clase, sino uno a uno y estar al pendiente decían los estudiantes, de nosotros de forma individualizada, ¿no? Realizar una educación de calidad cuando es a distancia suena casi como un oxímoron, sobre todo para aquellos que hemos vivido la educación en estos tiempos. Por ejemplo, quienes estábamos haciendo prácticas en la universidad, ha sido muy difícil mantener un mínimo de calidad cuando teníamos que estar en casa confinados. Uno de los aspectos más importantes en educación, citando a Amparo 8+0, que lo dice mucho en su clase, es crear un vínculo real. ¿Y cómo se genera tal si estamos todos en casa? Otro de los retos es cómo lograr formatear las estructuras actuales y reorganizar las diferentes variables que producen aprendizaje, así como la voluntad de los diferentes agentes para producir una educación de calidad. Como docentes y como responsables de entidades educativas, no está todo en nuestras manos para poder ofrecer una educación de calidad, pues no controlamos la conectividad, las habilidades didácticas de cada docente, los materiales, recursos digitales, la creatividad del propio docente para poder generar experiencias de aprendizaje motivadoras y ofrecer retroalimentación efectiva a sus estudiantes, que serían todas estas variables para ofrecer una educación remota de calidad. Finalmente, se trata de hacer todo lo que se puede con lo que se tiene y se controla, porque cada agente, se trata de que cada agente, donde cada agente asuma su responsabilidad para intentar exceder las expectativas. Esto será factible de lograr si somos capaces de hacerlo en conjunto, de dialogar y de aprender de forma colaborativa, escuchando y aprendiendo también de nuestros estudiantes. Por otro lado, la actitud de los docentes para enseñar y los alumnos para querer aprender es muy importante. Víctor Coppers ya nos dice que el valor de una persona es la suma de sus conocimientos y habilidades multiplicado por su actitud. Por tanto, trasladado a la docencia, un docente puede tener buenos conocimientos, pero si no tiene habilidades comunicativas y pedagógicas y sobre todo, si no tiene una buena actitud de servicio, no podrá ofrecer una clase que tenga calidad. En 2021, la innovación para la organización escolar debería ser prioritaria y colaborativa. Tenemos una oportunidad de visualizar el docente del futuro y el estudiante del futuro hoy, ya que hemos adelantado mucho en poco tiempo. Y por tanto estamos viendo una evolución que se debió desarrollar en varios años ya mismo. Por tanto, se deberían desarrollar más investigaciones y observatorios sobre lo que está pasando para poder aprender de esta experiencia. Eso sí, aquello que hemos trabajado ahora que hemos trabajado y que tenemos ahora, se puede desvanecer rápidamente. Nos hemos dado cuenta que debemos cambiar muchas cosas en educación, entre ellas la innovación y la organización escolar, buscar alternativas más creativas, mejorar los propios programas de estudio, así como las habilidades pedagógicas y comunicativas. Hablar, por ejemplo, de la educación híbrida o high flex, es decir, que cada quien escoge cómo quiere recibir la clase, ya sea online síncrona, asíncrona o presencial. Son retos que estamos enfrentando y que debemos explorar hoy día.
Los equipos directivos deben fomentar el análisis de buenas prácticas entre sus docentes y desarrollar otro tipo de liderazgo. Los directores escolares, al inicio de la pandemia, estaban nerviosos, pues no sabían lo que estaban haciendo sus docentes. Y esto demuestra un poco el tipo de liderazgo que se tenía. En términos de innovación, el liderazgo participativo, donde puedan construir comunidades profesionales de aprendizaje con sus docentes para poder apostar colectivamente por un diseño de clases remotas o híbrido que realmente pueda funcionar, porque lo que desarrollamos entre todos los profesionales de la entidad educativa es mejor, y conseguir recursos para dotar las aulas de la infraestructura mínima necesaria para poder desarrollar las clases de esta manera. Está claro que ya no vamos a regresar al pasado y ha quedado muy claro que debemos ver hacia el futuro y acostumbrarnos, tanto docentes como alumnos, a estas nuevas maneras de organización escolar. Ahora bien, la innovación no es tecnología. La innovación es capaz de hacer de la mejor manera nuestra labor como educadores, buscando recursos de todo tipo para nuestros estudiantes. Además de la responsabilidad de los docentes, es importante la responsabilidad de los alumnos sobre su propio aprendizaje, sobre su autorregulación y sobre su propia motivación para superar la cultura de relación asimétrica entre docentes y alumnos. Los y las estudiantes tienen toda la información y conocimiento, por lo que el aprendizaje autónomo ya se da porque están aprendiendo por sí solos utilizando Internet. El docente debería, por tanto, ser más un guía para el alumnado y para lograr que se autogestione y pueda aprender mejor de forma autónoma. Asimismo, el docente también necesita recibir por parte de sus estudiantes para continuar motivado en su propia clase. Por tanto, el cambio implica una profundidad más allá de los cambios superficiales y de las nuevas etiquetas con las que llamamos a estrategias pedagógicas muy antiguas. Sabemos que la motivación viene por la calidad y cantidad de participación del estudiante en su propio proceso de aprendizaje y de reflexión metacognitiva sobre dicho proceso de aprendizaje, así como de la capacidad del docente para acercar actividades que sean próximas a la realidad de sus estudiantes. En este sentido, el feedback bidireccional es muy importante para adecuar este proceso y para hacer consciente al estudiante de su propio aprendizaje, así como al docente de su enseñanza. Como mencionábamos, la tecnología no es educación, es un medio, no un fin. El único fin es el aprendizaje. Y además, no todas las escuelas ni todos los estudiantes tienen acceso a dicha tecnología. Por tanto, ¿cómo superamos estas barreras para poder innovar en esos contextos? En ese sentido, las estrategias didácticas que sabemos que producen aprendizaje no están ceñidas a la tecnología, y por tanto son aquellas donde puedan colaborar nuestros estudiantes con otros para aprender, la manera de generar preguntas importantes que les permitan desarrollar el aprendizaje, cuidar los aspectos socioemocionales, crear experiencias que desarrollen una actitud favorable, ludificada, evitar repetir información, además de una organización coherente donde la atención entre todos los docentes es incluso más importante que la tecnología. Demostrar pasión y vocación como docentes, así siempre encontraremos los recursos necesarios para atender a nuestros estudiantes. El autoconocimiento para la gestión emocional es parte de las habilidades metacognitivas que podemos desarrollar en nuestros estudiantes para que sepan cómo aprenden. En un estudio, nos dice Patti Zúñiga, se pudo comprobar que como estudiantes de alto rendimiento tenían varias estrategias metacognitivas, mientras que estudiantes de bajo rendimiento mostraban bajo dominio en dichas estrategias. Hay que tomar conciencia de la importancia de fomentar esas habilidades, independientemente de la clase que impartamos, formen parte o no de la currícula, son importantísimas para cualquier aprendizaje y cualquier práctica educativa. Además, como docentes, también es importante que desarrollemos estas habilidades necesarias para poder mejorar profesionalmente. El autoconocimiento de las emociones es uno de los contenidos más importantes que podemos desarrollar en nuestros estudiantes. Significa ayudar a conocer y reconocer sus emociones y las de los demás para tener una vida plena que merece ser vivida. Pero no es un trabajo solo de los estudiantes, también de los docentes y de los propios padres y madres de familia. Se trata de aprender a llevarse bien con uno mismo y detectar las dificultades y distractores internos para el aprendizaje. Esto es posible entrenarlo con técnicas de organización del tiempo y de la concentración, por ejemplo, la técnica Pomodoro, donde se piden concentraciones cortas de 25 minutos que son factibles de llevar a cabo por todo alumno. Y por último, un principio base para el autoconocimiento de las emociones es partir del diagnóstico integral, con elementos del contexto escolar, familiar, sociocultural, tecnológico y de desarrollo del aprendizaje.
pero el docente tiene que romper barreras normativas y estructurales para trabajar la inteligencia emocional en su clase. Y para terminar, como nos dejó Weisinger, la clave para gestionar a otros de manera efectiva es manejarse uno mismo primero. Cuanto más conoces de ti mismo, más puedes relacionarte con los demás desde una posición de confianza, seguridad en uno mismo y fortaleza. Muchas gracias. Muchas gracias, Federico. Oye, de que dan ganas de aplaudir, ¿eh? Hay que aplaudir, hay que aplaudir. Muchas gracias. Muy bien, ha salido muy bien, muy buenas ideas. Sí, sí. Exacto, así. Espectacular. Espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido increíble, muy motivador, como siempre, muy fresco. Como decíais antes, con gran frescura de los ponentes, de los participantes, de todos. Aquí seguiremos y en unos días todos los materiales los tendréis en educacionsindistancias.org y en un mesecito aproximadamente, ¿verdad, Andrea? Pues seguramente tendremos otra mesa. Andrea, venga, va, tú tienes que cerrar, que esta mesa fue idea tuya. Adelante, Andrea. Bueno, nada, un poquito poco más que añadir. Después de, sobre todo, dar las gracias a todo el mundo por participar, que obviamente sin ellos, tanto ponentes como asistentes, no sería posible. Y un poco pues hacer referencia a lo que he puesto por el chat ahora mismo, ¿no? Que al final acabamos de demostrar la importancia de colaborar para reflexionar, pues tanto profesionales con un largo recorrido como estudiantes que estamos formándonos para pues, poder ejercer en un futuro en el mundo de la educación. Y nada más, gracias de nuevo y hasta otra. Bien. Muchas gracias a todos y todas. Un placer. Gracias. Nos vemos en la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Mucha salud. Hasta luego, doctor Federico. Hasta luego, maestro Vic. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego, Víctor. Gracias, nos vemos en la próxima. Que estén bien. Hasta la vista, gracias. Chao, Federico. Muchas